estamos de vuelta a nuestro programa con peras y manzanas para seguir con la información económica e hicimos un cambio de conducción con la Rafa. Oye, qué enroque que nos mandamos, pero seguimos las mismas. Seguimos siendo las mismas. Seguimos las mismas dos, pero nos cambiamos de posición para hablar de otro tema. De un tema que va a afectar a mucha gente. Exactamente, todas las personas que emitan boletas de honorarios, y para eso tenemos a nuestro invitado que por segunda vez viene a la casa, a nuestro programa con peras y manzanas, Carlos Moreno, abogado, socio del estudio Peritum, ¿cierto? Del estudio de abogados Peritum. Ya me había complicado. Aplausos porque sí, segunda vez que viene. Sí, bienvenido. Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo recibiste este año 2025? Sí, ¿cómo fue? Bien, bueno, con hartos desafíos, como sabemos hay nueva normativa, nueva reforma tributaria. Sí, pues ley de cumplimiento tributario, varias cosas, varias novedades. Sí, incluso hay proyectos de ley que se incorporaron y que eventualmente se podrían aprobar durante este 2025, así que mantenerse estudiando, ¿no? Oye, lo que no es novedad es este reajuste que hace, o sea, que informó el Servicio de Impuesto Interno, que está desde el 2020, tengo entendido, que es una ley de honorarios, y que, claro, 2025 cambia este reajuste, aumenta a un 14,5%, si no me equivoco, para las personas que emiten boleta de honorarios, una retención a partir de este año. Quiero que nos expliques con peras y manzanas quiénes son los que van a estar afectados o afectos a esta nueva retención. Bueno, precisamente esta normativa que empezó a regir desde el 2020, lo que era la retención ya estaba incorporada dentro de lo que eran las boletas de honorarios. Todos se acordarán que antiguamente uno, por las boletas de honorarios que emitía, le retenían un 10%, ¿ya? A partir del 2020, y en realidad esta normativa viene desde mucho antes, pero a partir del 2020 es que esa retención comienza a aumentar su porcentaje. Actualmente, como bien decía Tamara, llegamos para el 2025 a un 14,5%. Exacto. ¿Ya? Las personas que están afectadas por esta normativa son las personas que prestan servicios independientes, ¿ya? Aquellos que realizan algún oficio, algún arte o algún trabajo basado en ciencia. Bueno, esas personas que realizan su oficio de modo independiente son quienes deben emitir sus boletas de honorario, ¿ya? Hay que pensar que el origen de esta normativa viene asociada a los trabajadores independientes, principalmente porque ellos no tenían cotizaciones. Exacto. No tenían salud, no juntaban fondos para las pensiones, entonces esta normativa... Esa era mi pregunta, Carlos. Si uno analizaba el panorama antes, bueno, mucho se habla de que para ahorrar en pensiones tiene que ser obligatorio y por eso tiene que ser así, porque la gente por iniciativa propia no hace ese ahorro. ¿Por qué era importante que se hiciera esta modificación pensando también de cara al futuro? Exactamente. Uno pasa por el beneficio que se puede establecer para las personas. Tenemos que pensar que los trabajadores independientes efectivamente no juntaban o no tenían ahorro en sus fondos de pensiones, ni tampoco cotizaban en salud. A contrario censo, ¿qué significaba eso? Que esas personas que ganaban o generaban ingresos de manera independiente se tenían que atender en el sistema público si es que no cotizaban de forma voluntaria, y a su vez para el fondo de pensiones generaba que ellos iban a estar o se iban a acoger a un fondo solidario. O sea, básicamente era un gasto que tenía que hacer el Estado para poder pagar sus pensiones o para poder generar su salud si es que no lo hacían de forma voluntaria. O sea, por ejemplo, yo entrevistaba o conversaba con una emprendedora que, claro, para algunos puede ser una muy mala noticia para ahora, actualidad, como claro, no voy a tener la misma plata que cobré, pero a futuro sí puede ser un gran beneficio, ¿no? Considerando que estas personas no estaban obligadas antiguamente a cotizar para su previsión, por ejemplo, de la AFP, pero ahora sí lo están y tiene obviamente un destino, un origen beneficioso finalmente, viéndolo ya mucho más a largo plazo. Claro, porque hay mucha gente que me imagino que, bueno, la Tami estuvo reporteando esto, pero que cuando te dicen, oye, te van a subir un tanto porcentaje, se asustan y lo toman como una mala noticia. Exacto. Yo creo que, y yéndonos un poco al espíritu de la norma, la misma fue súper bien implementada. Tenemos que pensar que fue de forma paulatina en los porcentajes. Cada año el porcentaje que aumenta la retención es de un 0,75%. Ya el último año, 2028, va a ser un 1%, pero los años anteriores ha sido 0,75%. Entonces no es un impacto tan grande en las retenciones que se genera y va generando la cultura de las personas que trabajan de forma independiente de cotizar en salud y de
cotizar también para sus pensiones. Entonces, yo diría que es un tema de adecuación, fue una norma que ha sido bastante bien pensada, que fue dilatada, enormemente fue dilatada en su minuto, pero que ahora ya se está aplicando y estamos pasados incluso de la mitad de la carrera. Antiguamente, y como dijimos, esta norma partió en 2020 con una retención mayor y se ha ido aumentando actualmente a un 4.75 y adicionalmente se le dio la posibilidad a las personas de realizar una retención parcial. ¿Cómo así? Lo que pasa es que este porcentaje de retención que se aplica respecto de los honorarios, ¿cierto? Van a ir a pagar tu fondo de pensiones, van a ir a pagar tu salud y un seguro, el SIS, por ejemplo, el seguro de invalidez, va a pagar todo lo que es salud respecto de ti. Eso implica entonces que si se hubiese aplicado al 100% de la retención, probablemente tu retención hubiese sido toda absorbida para pagar salud y para pagar pensiones. Claro. ¿Qué sucedió? Que la norma se implementó de forma paulatina, por lo tanto, desde un principio y hasta ahora, ¿cierto? Se ha ido aumentando el porcentaje. Actualmente, para el año 2025, si tú tienes una retención de, por ejemplo, 1 millón de pesos, tú puedes optar a hacer una retención parcial. O sea, que solamente un porcentaje de esa retención se vaya a pagar salud y se vaya a pagar pensiones. Entonces, actualmente es en un 70% y hasta el 2028 va a llegar a un 100%. ¿Y cómo funciona en el caso de que una persona diga, bueno, quiero que sea parcial? ¿Eso se ve a través de la misma página? Servicio de Impuesto Interno. Bueno, me imagino que la retención es automática. Es automática la retención y funciona, y en relación a una pregunta que me hacías tú, Tamara. Las personas no pueden vulnerar este sistema porque cuando tú emites la boleta de honorario, la empresa a la cual tú le emitiste la boleta de honorario es quien retiene, y por eso se llama retención. Retiene ese monto y lo entera a través de su propio formulario 29 hacia el fisco. Por lo tanto, las personas no es que después a final de año puedan decir no voy a declarar todas las boletas porque esa información ya el Servicio de Impuestos Internos la tiene. Ahora, ¿qué sucede con eso? Las personas cuando entran a hacer su formulario 22 en relación a los honorarios le va a preguntar. El formulario 22 es el de la operación renta. El de la operación renta, el que se abril. hace en abril. Claro. Entonces el sistema les va a preguntar si es que quieren hacer una retención total o una cotización parcial. Y esta cotización parcial va a significar para el año 2025, ¿cierto? Que comercial 2025, que van a poder optar a que solamente el 70% de sus retenciones vaya destinado a esto y el otro 30% podría, ir a pagar tu impuesto global complementario si es que tienes que pagar, ¿cierto? Se va a compensar con ese monto. Pero si tú no llegas a estar afecto a impuesto global complementario, ese 30% de la retención se te va a devolver. ¿Ya? Por eso es importante que las personas ejerzan esa opción, porque si no la ejercen o no la ejercen dentro de plazo, el sistema asume que tú vas por una cotización completa, o sea, por una cotización total, y por ende todo se va a ir a pagar tu... Me imagino que es muy caso a caso, pero tú que eres experto, ¿en qué situaciones tú recomendarías, o siempre, no sé, que se haga una retención parcial? ¿Qué situaciones podrían darse que ayude efectivamente? Dependiendo del servicio igual que uno entregue. Claro, porque me imagino que quizás hay ciertos parámetros que sí son comunes entre los trabajadores que emiten boletas y que hay ciertos trabajadores que sí les convendría más en un caso hacer una retención parcial y en otros casos no. ¿Hay alguna fórmula para poder determinarlo para una persona? Como si me conviene o no me conviene. Exacto, porque de repente el sistema de boletas, uno llega al mundo laboral, estoy pensando en gente joven que es la que nos ve, y uno no tiene idea de cómo funciona, que la boleta, que la retención. Que el formulario 22, que el 29, que... Uy. ¿Cómo decidir en el fondo? ¿Qué es lo que nos conviene más? Sí, yo diría que hay 2 puntos en los que uno se debiese preocupar para poder tomar la decisión. Lo primero es que si tú eres un trabajador dependiente o como independiente tú ya hiciste tus cotizaciones mensualmente, ¿cierto? Tú ya tienes cubierto tu fondo de pensiones y ya tienes cubierta tu salud. Por ejemplo, si yo trabajo de forma dependiente, ¿cierto? Mi empleador todos los meses a través de la liquidación de sueldo me descuenta lo que es pensión y me descuenta lo que es salud, ¿cierto? Se paga el seguro de invalidez, etcétera. Por lo tanto, esas personas, si después emiten una boleta de honorarios, se le va a generar esta retención. Entonces, va a haber un
doble pago Claro. de ISAPRE y va a haber un doble pago de pensiones. Ah. Bueno, en esos casos lo que sucede es que precisamente la cotización, particularmente la cotización de pensiones, va a entrar a tu AFP, ¿cierto? Y va a sumar a tu Más jubilación. platita. Exacto. Es más platita, pero para el futuro. Claro. ¿ya? Sí, po. Entonces, una de las cosas que te tiene que ayudar a decidir esto es si tus cotizaciones ya están pagadas, ¿cierto? Y no quieres aumentar de forma inmediata tu pensión, ¿cierto? Sino que quieres obtener una devolución, vas a hacer una cotización parcial, ¿ya? Y el otro punto que te podría ayudar a tomar la decisión es, dependiendo del coste de tu plan de salud y también de tu proyección de generar un fondo de pensiones. Porque si en realidad tu plan de salud es más caro que la retención, bueno, el 100% de tu retención debiese ir a pagar tu Claro. plan de salud, porque si no, ¿qué va a pasar después? La ISAPRE te va a Vas a cobrar tener que compensar. es Exacto. adicional, claro. Y en el caso del fondo de pensiones, bueno, si en realidad tú quieres generar un fondo de pensiones fuerte que te ayude a la jubilación, también vas a hacer una cotización parcial. Carlos, O sea, yo creo total. que también es importante volver a recalcar que esto es progresivo, ¿cierto? Para que la gente también no se sorprenda en el 2026, que va a venir otro aumento, otro reajuste en la retención. Tú hablabas que son 0,75% por año, después va a llegar en el 2028 a un 1% y eso quiere decir que va a ser 17% finalmente lo que te van a retener. Exactamente, sí, ese va a ser la retención que se va a realizar sobre los honorarios y a 2028 el 100%, el 100% de esa retención se va a ir a pagar esta cotización. Por lo tanto, en 2028 ya no vas a poder suscribirte a esta retención parcial. Como ¿ya? esos beneficios, por decirlo así. Sí, básicamente, como les decía, es una norma que se aplica en forma paulatina, que ha hecho que la gente se vaya acostumbrando a esta norma, que cada vez vaya subiendo un poco más, pero que adicionalmente se vayan cubriendo y vayan juntando ya su fondo de pensión. Claro, en el fondo que tengan la misma seguridad social que tiene un trabajador Ese dependiente. punto me parece que es muy importante y que quizás esta ley viene a aportar a eso, a mejorar las condiciones laborales de quienes emiten boletas, porque lo hemos conversado durante este rato que llevamos hablando de esto, pero claramente las condiciones que tenían estas personas antes no eran comparables para nada Sí. con un trabajador dependiente. ¿En qué otras cosas quizás podríamos avanzar para igualar la cancha de quienes emiten boletas versus a quienes son ya trabajadores dependientes? Sí, yo creo que principalmente pasa por un tema de fiscalización. Una de las cosas que marca la pauta en realidad son 3 puntos importantes para poder definir si una persona trabaja de forma dependiente o independiente. Pero particularmente yo pondría el foco en lo que es el trabajo que se realiza bajo subordinación o dependencia, ¿ya? Eso es lo que marca la pauta, si es que existe realmente o no una relación de subordinación o dependencia. Bueno, no debiese haber boletas de honorario, debiese ser a través de un contrato de trabajo, ¿ya? Claro. Por lo tanto, ¿En qué casos entonces Sí. puede haber boleta? Para que lo tengamos claro, porque yo creo que muchas veces uno llega a un trabajo, sobre todo al principio, esto es lo que tenemos para ti, si lo aceptas bien y si no, bien también. Entonces, Sí. ¿en qué condiciones se da la boleta? bueno, cuando precisamente no existe una subordinación o dependencia, lo vamos a asociar, esto según el Código Civil, lo vamos a asociar a un arrendamiento de servicio. O sea, tú me vas a prestar un servicio, pero eres tú quien controla tu horario, eres tú quien controla la forma de ejecutar el trabajo y no tienes que cumplir horario, no estás sujeto, ¿cierto?, a las normas internas del trabajo. No sé si eso se cumple tanto. Bueno, precisamente por Sí, eso pues. planteaba que la fiscalización es importante. Ahí hay algo que hay que robustecer entonces. Exactamente, sí. Tenemos que pensar que las normas del Código Civil relativas al arrendamiento de servicios son normas de carácter común. Pero tenemos normas especiales respecto del Código del Trabajo que obviamente velan porque el trabajador tenga un buen vivir dentro del trabajo, ¿cierto? Tenga un bienestar social importante Obvio. también. Por lo tanto, claro, o bien se mejoran las normas respecto a la vivencia, ¿cierto?, del trabajador que presta servicio arrendando su servicio a través de una boleta de honorario, o bien se mejora la fiscalización para que Exacto. aquellas personas que trabajan, que no trabajan de forma independiente o que efectivamente tienen una subordinación o dependencia, ¿cierto?, estén a través de un contrato de trabajo y no a través de boleta de honorario. Me queda en el tintero y sobre todo las personas que pidieron el préstamo solidario,
en el 2021, que era para Que se nos enfrentar- olvida ese periodo de la Se vida. nos olvidó, sí, es bien impactante. Pero todas esas personas que pidieron este préstamo solidario, que fue para, de alguna manera, ayudarlos, ¿cierto?, económicamente en el peor momento de la pandemia. Y muchas personas solicitaron ese préstamo al Estado. Y bueno, ellos también están afectos a un porcentaje de la retención a los que tienen boletas de honorario, pero que pidieron ese préstamo. ¿Cómo funciona ahí? ¿Hay una retención extra para que también no se lleven una sorpresa? Claro, efectivamente tenemos que basarnos en el nombre de cuál fue el producto que ofrecieron, que fue Obvio. un préstamo. ¿Ya? Pues, solidario, No es un regalo. pero era un Claro. préstamo, chicos, al final. Sí, Pero era con cero tasa de interés. exactamente. Tenía Sí, ese beneficio. dijeron inicialmente que no se iba a reajustar, finalmente que Se sí se reajusta varias reajustaba. veces, sí. Claro. Pero precisamente es un préstamo y de la naturaleza de un préstamo es Hay que devolver. que se tenga que devolver la cosa prestada. Y en estos casos lo que se planteó a partir del 2021 fue el tema de hacer una retención adicional respecto de los honorarios. Por lo tanto, con este 3%, ese era el porcentaje que te iban a retener, lo que buscaba era que se pagase este crédito solidario. ¿Ya? Entonces, se alarga la retención de este 3% para el año comercial 2025 y la idea es que se pague ese crédito solidario. O Bueno, sea, es es parte que- como de la cuota, una cosa así. En un momento, no me acuerdo ahora de la cifra, pero salió una cifra que era brutal de la cantidad de gente que no no ha había pagado. pagado, entonces se tuvo que establecer este mecanismo para poder compensar en el Exacto, fondo, porque no era sí. dinero gratis. Inicialmente la norma estaba pensada solidariamente, y ahí nos volvemos al nombre del producto. Era solidario en el sentido de que sin mayores requisitos te hacían este préstamo. Claro, te podían ayudar con ese dinero. Claro, y lo que sucedía era que si tú no alcanzabas a pagar hasta 2024, bueno, después ya no seguías pagando el crédito. ¿Cuál es el problema? Que ahí te encuentras con que hubieron fondos del Estado, ¿cierto?, que se pusieron a disposición de personas que no pagaron el crédito. ¿Por qué? Porque te prestaron bajo la condición de que tu cuota iba a estar asociada a esta retención adicional. Pero ¿qué pasaba si tú no emitías boleta de honorario? Claro. Entonces sí, ahí ya no porque pagaba el este crédito. 3% extra es solamente a los que emiten boletos de honorario. Exactamente. Y también, bueno, hay una retención a las personas que trabajan también de forma dependiente, que también es ingresada para pagar este Ya, crédito. o sea, también se incluyen las personas que ahora, por Sí. ejemplo, porque claro, en ese momento lo pedían las personas que tenían trabajo, ¿no? O que estaban con este subsidio, También. con el subsidio laboral, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El También- IFE laboral? No, no era el IFE laboral, era de la AFC. Ah, sí me acuerdo. Bueno, Estoy desbloqueando unos recuerdos sí, que es que son como recuerdos de Vietnam. Claro. muchos años ya. Sí. Bueno, Carlos, se nos empieza a acabar el tiempo, te queremos agradecer. Sí, Carlos, muchas gracias por venir de nuevo a Con Peras y Manzana y explicarnos con pera y manzana, obviamente, todo esto de las boletas de honorarios, que suele confundirnos algunos, obviamente, estos temitas que cuando hablamos de tributos, impuestos y todas esas Del cosas. global complementario. uno Son se empieza a muchos términos complicar. que son complicados para la ciudadanía porque en realidad no nos enseñan hasta que uno llega al mundo laboral. Exactamente. De hecho, eso es lo que hace complejo un sistema tributario que va cambiando año a año, que con cada gobierno tenemos una reforma tributaria. Yo Bueno, sé la está idea- difícil esta reforma tributaria, ¿ah? No, Sí. no sé cómo... Sí. Yo creo ¿Cómo escala? que idealmente el sistema tributario debe ser muy simple para que todos lo entendamos y sepamos qué se hace con los impuestos que pagamos, cuáles son los impuestos Exacto, que pagamos. ese Y sería bueno, el ideal. eso es lo que estamos haciendo aquí también. Totalmente. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Rafa, también agradecerte